pastor nos estaba hablando el otro día. Vemos que en Lucas capítulo 3, versículo 23, dice que nuestro Señor comenzó su ministerio más o menos a los 30 años, ¿no? ¿A qué voy con ese versículo? Es que el Señor comenzó, ¿sí?, a hacer la obra, comenzó a predicar lo que era del reino. Seguramente que antes de que llegue ese día, antes de que llegue ese momento, seguramente que Él ya quería comenzar, ¿no? Por eso había andado por el templo a los 12 años más o menos, y ya anunciaba, ya predicaba, pero aún no era el tiempo, ¿no? Y dice que a los 30 años más o menos aproximadamente comenzó su ministerio, ¿no? Y a qué voy, que Dios quiere que comiences, ¿sí? Por eso nos viene hablando, nos viene animando a toda la iglesia, ¿sí? Que la iglesia se involucre, toda la iglesia, porque el otro día el pastor decía que algo hermoso se venía, que algo hermoso se estaba por anunciar, ¿no? Y que toda la iglesia, ¿no?, sea parte, ¿no? O sea, que este es el tiempo de que vos puedas comenzar, ¿no?, a meterte en el río del Espíritu, ¿no? Y que puedas empezar a disfrutar de todas las cosas que Dios tiene, ¿no? O sea, Dios, decía el pastor, que las bendiciones nos alcanzarán, que no hay que ir a buscarla, ¿no? O sea, yo comencé el camino de Dios diciembre del 2005, ya estamos en el 25, ¿no? Ya va a ser, en diciembre va a ser 20 años, y de que yo entré en el camino de Dios, siempre estuve en la iglesia, siempre estuve orando, estuve leyendo la Biblia, estuve compartiendo la palabra, estuve sirviendo en la iglesia, estuve haciendo todo lo que Dios me permitía hacer, donde Dios me ponía que hiciera, si tenía que estar en la puerta, si tenía que estar en el baño, si tenía que atender el kiosco, si tenía que ir a visitar a alguien, si tenía que predicar, si tenía que hacer cosas en la iglesia, trabajar en la iglesia, todo lo que Dios me ponía, todo lo fui haciendo, ¿sí? Fui metiéndome en el río del Espíritu, fui metiéndome en el camino, fui metiéndome en el Evangelio, fui metiéndome cada vez más y más, como Dios le dijo a Pedro, boga mar adentro, o sea, metete un poco más, y fui metiéndome a tal punto que hoy estamos ahí en la Sachira, ¿no?, con una iglesia que Dios nos dio para que estuviéramos a cargo, ¿no? Y así fuimos metiéndonos, y así fuimos creciendo en el camino de Dios, ¿no? Y quiero compartirle en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que habla de el fruto del Espíritu, ¿no? Y es algo que está en nosotros, ¿no? Pero que no lo hacemos, o sea, no es por lo que nosotros hagamos el fruto, o sea, el fruto es del Espíritu, ¿sí? No es nuestro, el fruto es del Espíritu, pero nosotros tenemos que trabajar, ¿sí?, para que eso, o sea, crezca. ¿Y con qué vamos a trabajar? Con la obediencia hacia Dios, ¿sí? A través de ese trabajo, ¿no?, el fruto, Dios, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿sí? Y podemos ver esos frutos, ¿no? O sea, podemos ver el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Y qué habla la Biblia del fruto? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice
la palabra de Dios, ¿no? Y quiero dividir esta porción en tres, ¿no? O sea, en la primera parte quiero hablar del amor, del gozo, de la paz, ¿no? Donde el amor que habla o sea, esta primera parte está dirigida hacia Dios. Todo este trabajo se hace y se produce dentro nuestro porque nosotros fuimos sellados por la sala del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo. Cuando uno agarra el Evangelio de Juan, capítulo 14, habla Jesús, dice, yo me voy, pero le enviaré el Espíritu de verdad, que estará con ustedes, está en ustedes, vivirá con ustedes, ¿no? O sea, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿no? Y es el que nos ayuda. Hasta en nuestras oraciones dice que Él nos ayuda. Si no sabemos cómo orar, dice que Él nos guía, que nos ayuda, ¿no? En nuestras oraciones, y Él es el que siempre está con nosotros, ¿no? Y este fruto tiene que florecer, por así decirlo, ¿no? Y cuando habla del amor, habla del amor hacia Dios, habla de ese amor hacia Dios, habla del amor al prójimo y habla del amor hacia uno mismo. Y estas cosas, ¿cómo la vamos a forjar en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo la vamos a trabajar? Metiéndonos, porque si no nos metemos en el trabajo que Dios está pidiendo a la iglesia, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo cuánto aguanto a mi hermano, ¿no? Con ese amor que Dios me está pidiendo, ¿no? Porque ahí donde empieza a trabajar el fruto del amor, ¿no? Ahí empieza a trabajar el amor hacia Dios a través de la obediencia. ¿Qué nos dijo el otro día el pastor? ¿Qué nos dijo Dios a través del pastor? Prepárense para lo que se viene, ¿no? Y se están preparando para lo que está por venir. Están leyendo, están orando, están sirviendo, ¿no? O sea, para que ese amor que habla del fruto del Espíritu se note en nosotros, y se va a notar cuando yo me meto. Si yo digo, yo no me quiero involucrar en nada, no quiero tener problema con nadie, o sea, y no voy a saber, no voy a entender hasta cuánto me falta, ¿no? O sea, cuánto más tengo que pedirle a Dios, en qué área tengo que clamar más a Dios para que Dios me ministre y limpie mi corazón. O sea, si yo no me involucro en las cosas que Dios me está pidiendo en este tiempo, ¿no? O sea, abrió lugares el Señor automáticamente, ¿no? Y como decía el pastor, la mies es mucho y los obreros son pocos, dice, ¿no? O sea, faltaban músicos, faltaban obreros, colaboradores, ¿no? Y ¿de dónde salen esos obreros, esos colaboradores, esos, ¿no? Alabancistas, ¿no? De la iglesia. Cuando los apóstoles tuvieron que elegir, ¿no? Diáconos para que sirvieran y ellos pudieran seguir orando, leyendo la palabra, ¿no? O sea, fueron, y no es que agarraron gente de un montón, fueron y buscaron a las personas que estaban ahí siempre sirviendo, trabajando, que siempre estaban ahí presentes, ¿no? Que se habían involucrado, ¿no? Con el Evangelio del Señor. Y de esa forma, ¿no? Nosotros vamos a hacer que ese amor florezca en nosotros, ¿no? Primeramente hacia Dios, ¿no? Dice Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? O sea, y para mostrarle el amor a Dios, tengo que empezar a guardar el mandamiento de Dios. Lo estoy haciendo, y si no lo estoy haciendo, el fruto del Espíritu no va a surgir en mi vida. Está en mi vida, pero no va a surgir porque no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. Si me amáis, dice la palabra, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y cuando guardamos el mandamiento, los involucramos con lo que Dios nos está dando en su palabra. Empezamos a involucrarnos en las cosas de Dios, empezamos a entender
lo que Dios nos dejó en su palabra y empezamos a servir, y ahí empezamos a ver el amor hacia nuestro prójimo. Por eso dice que el fruto del Espíritu es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. ¿Y cómo puedo yo empezar a tener ese amor con cada uno de mis hermanos si yo no me involucro, si yo no los conozco? Ahora el Señor preparó para el sábado 13 una reunión de hombres, y seguramente que el enemigo, el diablo, va a venir a decirte en la oreja: no vaya, porque mirá, va ahí Juan, viste cómo es Juan, ¿no? Y va Enrique, que te cuenta chistes, te vuelve loco, no, viste, que va Martín Quispe, te quiere hacer masaje, no. Y ya empieza el enemigo a sacarte, ¿no? Y vos no te vas a involucrar, y no, ¿cómo vas a forjar ese amor que Dios ya puso en tu vida a través del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a forjar ese amor que está hablando Dios si vos no te involucrás? ¿Cómo vas a forjar el amor hacia vos mismo, no? Porque yo cuando no conocía al Señor, fumaba. Y sabemos que el cigarrillo, hoy en la cajita, dice, te trae la fotito de la persona que está todo con el labio roto, con el cáncer que le sale por acá, que se le cae el pelo, no sé, un montón de cosas que produce el cigarrillo y daña el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando yo conocí al Señor, el Señor me hizo entender que tenía que cuidar mi vida, ¿no? Y fui dejando todas las cosas que lastimaban mi vida, ¿no? Y fui entendiendo que tenía que cuidarme, que tenía que amarme, que tenía que hacer todas las cosas que Dios me pedía. Y eso es amarse, y ese fruto empezó a surgir en mi corazón, ¿no? Y dice que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Por eso Dios nos quiere mostrar el fruto del Espíritu, todas estas cosas que tiene el fruto del Espíritu, en la cual nosotros tenemos que trabajar. Y ese trabajo se lleva a cabo involucrándonos, ¿no? Dice otra cosa, amor, gozo. Y tengo gozo en mi vida, tengo el Espíritu Santo. Y el fruto está en mi vida. Y una de las cosas es el gozo, y el gozo es una consecuencia del amor. O sea, que hasta podríamos decir que es un deber. Si yo digo que amo a Dios y amo a mi prójimo y que me amo a mí mismo, o sea, es un deber tener el gozo, ¿no? O sea, cuando vemos en Filipenses 3:1 o 4:4, habla del gozo, ¿no? Y es un deber, porque ¿cómo voy a amar a Dios si no voy a tener gozo? Es algo que se contradice. Ahí dice Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice. Y si yo, vengo a la iglesia y estoy con el Señor, tengo el Espíritu Santo, ¿no? Y amo a Dios, ¿no? ¿Cómo no voy a tener gozo? Es un deber que, si mi vida tenía una vida amargada, no tengo gozo, algo está mal. Y Dios quiere que podamos ver esto que está en nosotros. El amor, el gozo. Es un deber, si amamos a Dios, tener gozo en nuestra vida. O sea, estar gozoso siempre, dice la palabra, ¿no? Otra vez, dice Pablo, otra vez les digo. Filipenses 4:4 dice: regocijaos. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alégrense, vivan gozosos, vivan alegres. Y es algo que y si yo no tengo esa partecita en mi vida, no la estoy viendo, no tengo gozo, y tengo que hablar más con el Señor.
tengo que involucrarme más en la obra del Señor para que esto, o sea, cuando los involucramos en la obra del Señor y hacemos cosas maravillosas, nos gozamos en lo que el Señor nos manda hacer, donde el Señor nos pone, en el servicio que hacemos, cuando vamos a visitar a alguien. No sabemos qué va a suceder, qué va a pasar, pero cuando vamos, ¿sí? Y lo hacemos, volvemos gozosos. Dice que los discípulos se fueron y el Señor nos envió, y cuando volvieron re felices, gozosos, estaban re súper alegres, querían contarle todas las cosas del Señor, y el Señor le dijo, sí, está bien eso, pero regocíjense más que su nombre se estará anotado en el libro de la vida. Y ese gozo tiene que estar en nosotros. Por eso tenemos que involucrarnos en las cosas de Dios. Y el Señor está hablando eso, que hay que involucrarse. Que hay que involucrarse en la obra del Señor. ¿Sabe? El lunes, la semana pasada me dieron unas bolsas de ropa. Mi esposa se lesionó, un poco para varón, un poco para mujer. El lunes fuimos con los chicos a llevar el mate cocido con las tortas fritas, unos panes que hacen los hermanos, y yo llevé las bolsitas esas porque estaba fresco, hacía frío, y mi esposa me había preparado una ropa para mujer, pero nosotros somos todo hombres, varones que vamos. Una vez vino una hermana a acompañarnos, pero faltan mujeres, porque donde vamos hay chicos y hay chicas, hay varones y hay mujeres, y como hombre yo no puedo estar diciéndole a la chica, ay, a ver cómo te queda no puedo, o sea, queda algo, o sea, fuera de lugar, ¿se entiende? Por eso Dios está llamando a los obreros y a las obreras a trabajar, a que se involucren, para que puedan conocer este amor, este gozo de poder ir y abrazar a esa joven. No podemos nosotros abrazarlas a las jóvenes, sí las oramos. Hay una chica que oramos y cuando la oramos empieza a llorar y a decir, mamá, mamá, mamá. Y tiene tanto dolor, pero no podemos más que orarla. Y necesitamos obreras que vengan a la mañana y que nos acompañen y que estén ahí, que puedan abrazar a esas mujeres que tienen dolor, sufrimiento, que le ocurrió cosas en sus vidas y que necesitan el consuelo. Dios nos consoló a nosotros para que consolemos a otros. Con los varones no tenemos problema, nos abrazamos y ahí estamos, nos contamos chistes y todo bien. O sea, yo voy, los miro a los varones y digo, sí, este saco le va y este buzo le va. Llevamos unos bucitos el otro día, un chico, había llovido el lunes y uno estaba con los pies en el fuego porque estaba todo mojado, y gloria a Dios que Dios en esa bolsa había venido un par de medias y le pudimos dar las medias a ese chico. Pero como hombre, nosotros que vamos, no podemos mucho hacer con las mujeres que están en ese lugar. Y sabe, cuando usted va y hace el servicio a Dios, vuelve gozoso. Y ahí el fruto se nota, ahí el fruto se ve en usted, ahí siente el fruto del Espíritu. Por eso Dios te está diciendo, involucrate, vení, hacé, trabajá. Para que todo eso que Dios te dio, porque Dios dice que no da el Espíritu por medida, lo da completo, Dios te llenó de su presencia, porque no es que te dio la mitad del Espíritu Santo, te lo dio completo, con todo. Pero tenés que hacer que eso, o sea, se haga carne en tu vida, se haga presente en tu vida. Dice que otro, dice, es paz, y dice que amor, gozo, paz. Estas tres palabras son asociadas con Dios y nosotros, porque habla del amor hacia Dios, ¿sí? Habla del gozo que viene de Dios, ¿sí? De la paz
que Cristo nos dejó. ¿Y cómo no, dice, cómo no vamos a gozarnos de esta entera paz si sabemos a quién hemos creído, ¿no? ¿Cómo no vamos a gozarnos de esa paz maravillosa que trae Dios a nuestras vidas, ¿no? Pero tenemos que entrar como Jesús comenzó, tenemos que comenzar, ¿sí? Tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a hacer cosas para el Señor, para poder sacar todo eso que está dentro nuestro a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Otra de las partes que acá donde se divide la primera que vimos, gozo, amor, gozo, paz. Otra de la parte es paciencia, benignidad y bondad. Esta parte habla de hacia el prójimo, ¿sí? Esta parte habla de cuando nosotros tenemos que tener paciencia, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que la paciencia es producto de la tribulación. Si no hay un problema ahí, no se produce paciencia en mi vida. Cuando vos estás tranquilo en tu casa y tu esposa te dice, viene mamá, oh, chao, a veces te ponen los pelos de punta. Y bueno, Dios quiere trabajar con vos. Ahí donde el Señor, el problema hace que vos tengas paciencia. Y el servicio a veces, o sea, te incomoda, empieza a decir no, pero y empiezas ya a sentirte como que es un problema, parecería, ¿no? Pero la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, no son pesados, no son agresivos los mandamientos de Dios. Y cuando Dios nos pide algo, no nos está pidiendo, el sacrificio ya lo hizo Él. Y dice que una de las cosas que Dios nos muestra acá es paciencia, ¿no? Y en Romanos 5:3 habla de eso, que la paciencia es el producto de la tribulación. Y cuando surgen esos problemas, ahí donde Dios trabaja en nosotros y hace que el fruto del Espíritu produzca esa paciencia en nosotros. Porque ¿cómo vamos a tener paciencia si no tenemos esas dificultades, si no tenemos esos pequeños inconvenientes en nuestras vidas, ¿sí? Dios no va a producir paciencia en nosotros si no tenemos esos pequeños roces en este mundo. Y cuando nos involucramos, todos los que hablan en la palabra de Dios y se involucran en el camino de Dios, todos tuvieron problemas, porque siempre está el adversario, ¿no? que trae dificultad, ¿no? Y tenemos que meternos para que esa paciencia empiece a surgir en nuestras vidas. Esa pequeña parte del fruto del Espíritu tiene que florecer en nosotros. Si no tenemos paciencia, es algo que nos falta. Es algo que está, pero no se desarrolló en nosotros. Otra de las cosas que habla, dice, benignidad, buena voluntad, tiende a lo bueno, ser útil y servicial. Está hablando de eso, de ser útil y de ser servicial, de poder ser una persona que sirve a Dios. Y ahí vamos a desarrollar este fruto que está en el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que movernos, tenemos que meternos. No podemos estar siempre viniendo, estar sentados en la iglesia. Es hermoso, sí, es lindo porque venimos, pero no llegamos a disfrutar de todas estas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros.
la Biblia dice que Pablo fue encarcelado con Silas y dice que lo metieron en la cárcel. Pero después de haber sido castigado y todas las cosas que le hicieron, dice que cantaban y alababan al Señor gozosamente. ¿Y cómo podían, después de haber pasado lo que habían pasado, sacar ese gozo de su vida? Porque habían trabajado y habían hecho que el fruto del Espíritu se desarrollara en ellos. Y a través de las dificultades que tenían, ellos se gozaban porque el Señor estaba con ellos. De tal forma que el Señor abrió las puertas de las cárceles, los liberó y los sacó de ese lugar. Miren las cosas maravillosas que Dios, hace cuando te involucras. Y aunque padecían cosas, el Señor estaba ahí, en ese lugar. Y servían al Señor. Benignidad, bondad, inclinación a hacer el bien. Y dice la palabra que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y nosotros tenemos que empezar a hacer ese bien que Dios nos está pidiendo, ¿no? Ahora se va a hacer una reunión de hombres, tener la posibilidad de hacer un bien, invitar a un amigo, invitar a un hermano, invitar a un pariente. Venir y decirle, che, vení, vamos a comer un asado, que los hermanos de la iglesia van a hacer un asado. Y podés hacer un bien porque esa persona puede conocer a Cristo. Y esas cosas van a empezar a verse, a notarse en tu vida. Y tenemos la parte donde, nos involucramos con Dios, nos involucramos con el prójimo, porque hablamos de la paciencia, la benignidad y la bondad, ¿no? Son cosas que tienen que estar en nosotros para el otro. Y ahora, en esta última parte, habla de la fe, la mansedumbre, la templanza. Y esto es algo para nosotros. Es para cada uno de nosotros. Es algo que es algo personal, que tiene que nacer y que tiene que notarse en mi vida. Este trabajo para que el fruto del Espíritu se note en mi vida, esa fe, no es para el otro, sino es para mí. Yo tengo que hacer que esa fe, esa fidelidad a Dios, se note en mi vida. Que ese fruto que está en mí se note. ¿Y cómo voy a hacer para que eso salga, para que eso crezca, si yo no me involucro en el camino de Dios, si no me involucro con las cosas, si yo, no me involucro en lo que Dios está proponiendo en este tiempo? El año pasado nos habló de la renovación, un tiempo de renovación, de renovarnos, de cambiarnos, de transformarnos, ¿no? Dios estaba preparando nuestra vida para lo que se venía, y este año se vino cosas nuevas, ¿no? Y ahora nos está pidiendo el Señor que nos involucremos, que cada vez estemos más metidos, porque hay trabajo, y hay mucho trabajo para hacer. Y ¿cómo voy a, lo de llevar el mate cocido y hacer las tortas, surgió porque Dios me dio una palabra, ¿no? Y bueno, nació de ahí, de una palabra que Dios me dio, y para ir a hacer eso, tenés que tener fe, creer que ir a ese lugar, que Dios te va a dar gracia primeramente para caer en gracia delante de todos esos jóvenes. Y creer que Dios puede hacer un milagro en ellos. Esa fe que está en vos, pero que no la desarrollás, la vas a poder desarrollar involucrándote, metiéndote, animándote. Por eso Dios nos está hablando en este tiempo
de que la iglesia toda se involucre, que nada quede fuera. Hasta el dedo más chiquito tiene que involucrarse, porque somos el cuerpo del Señor. Y todos tenemos el fruto del Espíritu, todos tenemos esa fe, pero aún no la hemos puesto en práctica, aún no la hemos desarrollado. Tenemos que empezar a meternos para que esa fe crezca. Mansedumbre, tener un carácter apacible, suave y no agresivo. Poder tener ese cariño, ese amor hacia el prójimo, ¿no? Y a veces, antes cuando no estábamos con Dios, ¿qué hacíamos? Gritábamos a los chicos, ¿no? Le gritábamos a nuestros hijos, ¿no? ¡Para cortarla, te dije que basta! Y no teníamos un carácter suave, ¿no? Así, cariñoso, ¿no? O sea, y eso se desarrolla en nosotros, ¿no? Cuando involucramos al Señor en nuestra vida cada vez más y más en nuestra vida. Y cuando nos involucramos en las obras de Dios. Por eso Dios nos habla de estas cosas maravillosas, ¿no? Que hay algo que nos impide a veces, ¿no? O sea, tener el desarrollo del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas cosas? Dice en el versículo 16, dice: digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, tenemos que someter a nuestra carne a la voluntad de Dios. La carne a veces no quiere venir a la iglesia, la carne no quiere servir, la carne no quiere levantarse a la mañana, no quiere ir a visitar a alguien. O sea, la carne siempre se va a oponer, pero dice que no tenemos que satisfacer los deseos de nuestra carne, sino que tenemos que someter nuestra carne a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu, o sea, dé ese fruto en nosotros, ¿no? Y podamos ver estas cosas maravillosas que Dios nos marca, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Habla del dominio propio, de poder tener ese dominio propio en nuestras vidas, para que la carne no haga lo que quiera, sino poder tener el dominio y poder hacer la voluntad de Dios, que en este tiempo nos está pidiendo el Señor. Que podamos involucrarnos en todas las cosas que Dios nos está pidiendo. Y dice, para ir terminando, dice: contra tales cosas no hay ley. Quien tiene este fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad. Porque no estamos atados a nada, estamos libres en el Señor para hacer todas estas cosas, para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo, para amarnos nosotros, para servir, para hacer todas las cosas que Dios nos pide, para poner en práctica la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe tiene que estar en nosotros para tener paciencia. O sea, el que tiene, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que te pueda detener. Aunque la carne se quiera oponer, no te puede detener, porque Cristo te hizo libre. Y tenés esa libertad de poder ir a predicar, de poder ir a visitar, de poder ir a hacer un montón de cosas, todas las cosas que hay que hacer en el reino de Dios, las vas a poder hacer, porque el fruto del Espíritu está trabajando en tu vida. Y está trabajando con esto, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con todas estas cosas está trabajando en tu vida. Entonces vos vas a poder lograr todas esas cosas, pero
Tenés que animarte a involucrarte cada vez más en las cosas que Dios está trayendo en este tiempo. Porque cosas grandes, dijo el pastor, se venían, cosas maravillosas, cosas hermosas, se iban a anunciar cosas hermosas en la iglesia. Y tenemos que ser parte de todas esas cosas. Pero tenemos que involucrarnos más en lo que Dios quiere que nos involucremos. Por eso, cuando comencé, le dije que el Señor había comenzado a los 30 años. Yo no sé cuántos años tenés vos, podés tener 30, 40, 50, pero sí sé que el Señor te está queriendo involucrar y que este es el tiempo de que vos te animes a empezar. Si tenés un talento para tocar un instrumento, bueno, comenzá, animate. Si tenés, no sé, un talento para servir, empezá a servir. Yo no sé a dónde trabaja Dios en tu vida. Yo sí sé que un día estaba en casa y el Señor me dijo, tenés que comprarte un parlante. Entonces lo llamé a mi hermano Damián, eran como las 11 de la noche, y le dije, el Señor me dijo que tenemos que conseguir un parlante y tenemos que ir a predicar. Y así empecé a salir a predicar a la calle. Conseguimos un parlante, fuimos a predicar y así empezamos a salir a predicar, a evangelizar. Así el Señor nos empezó a involucrar. Y así fue trabajando cada vez más en mi vida. Y el fruto del Espíritu se movía a través del amor, a través del gozo, a través de la paz, a través de la paciencia. Se movía en mi vida. Y eso hace que uno cada vez más esté involucrado en la iglesia. Porque el fruto está constantemente moviéndose dentro nuestro. Por eso, este es un tiempo de que vos tomes la decisión y puedas comenzar. Así como el Señor comenzó su carrera y empezó diciendo arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está en tu vida porque ya se acercó. El Espíritu Santo está en tu vida. Y este es el tiempo de que vos tomes esa decisión. Yo no sé si por primera vez estás en la iglesia o cuánto tiempo llevas, pero es tiempo de que te involucres, es tiempo de que empieces a involucrarte y a comenzar, ¿sí? La carrera. El Señor le dijo al profeta, come, porque es largo el camino. Y ya hemos comido, nos hemos alimentado, ya hemos recibido el alimento de Dios. Nos hemos alimentado con el pan de vida. Ahora el Señor nos da su palabra. Y tenemos que seguir alimentando, pero tenemos que involucrarnos porque el camino que queda, ¿sí?, es largo por recorrer, ¿sí? Y son muchas las cosas que hay que hacer. Nuestra familia necesita conocer el Evangelio, nuestros amigos necesitan conocer el Evangelio, nuestro barrio necesita conocer el Evangelio de Dios, ¿sí? Los enfermos, las cárceles, ¿sí?, los hospitales, ¿sí? Se necesita, ¿sí?, que alguien vaya, los visite, les predique. Así que este es el tiempo de que vos te puedas involucrar y empezar a hacer que esto empiece a florecer en tu vida. El fruto del Espíritu está en tu corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Y vamos a adorar a Dios, ¿sí? Para que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que podamos, ¿sí?, someter todo nuestro cuerpo, ¿sí?, bajo la mano de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos empiece a ministrar y nos empiece a dar esa fuerza, ¿sí?, para que nosotros empecemos a hacer todas las cosas que Dios nos pide que hagamos, ¿sí? Yo no sé lo que Dios te está pidiendo en este tiempo, ¿no?
Yo no sé si Dios te está pidiendo que trabajes en la iglesia, que trabajes fuera de la iglesia, que trabajes en Madero, que trabajes en la Sachira. Yo no sé si Dios te está pidiendo que vayas a visitar a un hospital, que vayas a hacer algo. Yo no sé, ¿sí? Pero sí sé que Dios está llamando a la iglesia, ¿sí?, para hacer un trabajo hermoso y maravilloso. Amén. Y vos sos parte de ese trabajo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias al Señor.